partida de las embarcaciones se desplazan cada vez más hacia el sur y empiezan a salir primero de Dakhla, que no está aquí en el mapa, la antigua Villa Cisneros, luego de Nouadhibou, Nouakchott, San Luis en el norte de Senegal, Dakar y luego incluso del sur, de la zona de Ziguinchor, la desembocadura del río Casamance. De aquí aproximadamente el viaje dura unos 4 días hasta Canarias, pero de aquí dura unos 15 días en un cayuco, ¿no? Bueno, las condiciones del viaje, este es un cayuco senegalés, vean cómo viajan, ¿no? Este es un cayuco mauritano, fibra de vidrio, pero en todos los casos las condiciones del viaje son las mismas, ¿no? Vemos que la gente viene muy hacinada, la mayor parte de las muertes en el mar se producen por hipotermia, el frío en alta mar, por deshidratación, porque no beben suficiente agua, no tienen suficiente agua, porque el espacio lo aprovechan tanto que llevan unos bidones de agua en el fondo, pero no es suficiente en muchos casos, o bien porque se les acaba la gasolina o los engañan y les venden agua en vez de gasolina o se pierden directamente, les falla un motor o alguno de los motores, suelen llevar 2, y se pierden, ¿no? Han llegado a aparecer cayucos en Barbados, después de haberse perdido, quedar a la deriva con los cuerpos de las personas a bordo momificados del calor y del asalto. Entonces, como les decía, necesariamente yo tenía que interesarme por este tema. Yo no podía ser un espectador pasivo y estar ahí en Canarias y les decía, empiezo a viajar, ¿no? A conocer, a tratar de dar respuesta sobre todo a la pregunta de por qué. ¿Por qué hay miles de jóvenes fascinados por la idea de venir a Europa y están dispuestos a jugarse la vida en el intento? Yo creo que esa es la pregunta que un poco a todos nos rondaba, ¿no? Y nos ronda todavía, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? El origen, ¿no? de este fenómeno. Y empiezo a viajar. Uno de mis primeros viajes fue aquí. Esto es Birleslu, y fue justo después de la crisis de las vallas del año 2005. En aquel momento se llamó crisis de las vallas, ¿no? Yo creo que porque pensaron, o alguien pensó, que era algo coyuntural, cuando esto es un problema bastante más que coyuntural, digo que es un tema estructural, ¿no? Y hemos estado sumidos en una crisis de las vallas desde entonces, y vamos a seguir estándolo mientras nos cambien las condiciones a un lado y a otro. Esto se produjo cuando se cerró, se bloqueó la salida de pateras desde la Yum, y muchos jóvenes intentaron saltar por las vallas, ¿no? Las vallas de Ceuta y Melilla. Y la respuesta del gobierno español, del gobierno socialista español, en aquel entonces, no fue otra sino la represión, la violencia y comandar a Marruecos para que hiciera lo mismo, represión y violencia. Los jóvenes fueron, además de disparados y golpeados, fueron esposados, subidos en autobuses y enviados a la frontera con Argelia. Y allí abandonados a su suerte en el desierto con apenas unos panes y un poco de agua, etc., ¿no? Estos son grupos de jóvenes que nos encontramos deambulando por una zona que se llama Birleslu, es el Sáhara liberado que le dicen, ¿no? Entre Argelia, Mauritania y el Sáhara, ¿no? Y así nos encontramos, ¿no? Después de caminar durante días y días con problemas en la piel, problemas gástricos, bueno, las piernas machacadas, problemas de salud mental también, después de la experiencia que vivieron, ¿no? Esto es Mauritania. Es un país considerado de tránsito, sobre todo. Este fue uno de mis primeros viajes, en el año 2004 también, recuerdo. Y yo voy a Mauritania porque el periódico me dice, había un golpe de Estado, ¿no? En Mauritania, que fue el golpe de Estado en el que sube al poder Elie Mohamed Bal, después de una larga dictadura de talla, ¿no? Pero cuando llego allí me encuentro que hay una epidemia de cólera en Mauritania. Esto es con una ONG repartiendo lejía por un barrio que se llama El Mina. Los que conozcan Mauritania, bueno, es uno de los barrios más pobres de Nouakchott, en donde hay pues, estampas como esta, ¿no? Pues el que conozca un poco África son cruces de calles en donde la basura está ahí en medio, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando llovía, Mauritania no llueve mucho, pero también llueve, pues toda esta basura que se abandonaba ahí, pues se filtra con el agua a la zona, al nivel freático, donde está el agua que extraen con los pozos, y es la que utilizan para el consumo, ¿no? Para beber, para
bañarse, etcétera, ¿no? Para cocinar. Y de ahí también el cólera, ¿no? Yo, digamos que en esa búsqueda de respuestas a la pregunta de por qué, voy también viendo condiciones de vida, ¿no? Cómo viven, ¿no? en determinados países, ¿no? Que para mí era algo nuevo, ¿no? No sabía. Esto es un centro de recuperación nutricional de Cáritas, en Nouakchott, ¿no? Y bueno, y es otra realidad con la que yo me encuentro, ¿no? Yo venía de un mundo digamos, del bienestar, en el que tú abres un grifo y sale agua, ¿no? Y de repente me encuentro en una realidad totalmente distinta, ¿no? En la que es cierto que en Nouakchott hay mucha gente que vive bien, pero también hay una gran parte de la población que no tiene ni siquiera para comer, ¿no? Esta niña, por ejemplo, que sufría de malnutrición y que le están dando ahí una papilla nutricional, ¿no? En un centro de Cáritas. Al mismo tiempo, esto es Nouadhibou, el 17 de marzo del año 2006. Al mismo tiempo, esta realidad, digamos, de falta de condiciones sanitarias, médicas, falta de gente que no tenía para comer, esta es la programación de este teleclub, por así decirlo, de Nouadhibou de ese día, ¿no? Barcelona, Real Sociedad, Juventus, Treviso, Chelsea, Fulham, los partidos de fútbol de las ligas europeas. O sea que, en esas condiciones que vivía la gente, pero al mismo tiempo también están viendo otra realidad a través de la tele o a través de internet. Con lo cual yo me iba, este periodista con muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas que aterriza en África, yo me iba haciendo una composición ya del lugar, ¿no? Iba diciendo, bueno, pues ya empiezo a entender algunas cosas, ¿no? Empiezo a entender qué es lo que está pasando. Este es el puerto de Nouadhibou, en el año 2006 creo también. Como ven, pues bueno, pues ahí están todos los... Estas son las barcas, ¿no? Los cayucos, que son embarcaciones de pesca en realidad, ¿no? Y me encuentro en una comisaría a este grupo de jóvenes. Son jóvenes senegaleses. Y me llama la atención porque hasta hace relativamente poco entre Mauritania y Senegal los jóvenes podían circular prácticamente sin problemas, ¿no? Iban, venían. Pero de repente había habido la detención de estos jóvenes porque se les acusaba de que iban a subirse a un cayuco para venir a Canarias, ¿no? De repente en España se puso mucha gente nerviosa y digamos que dan la instrucción, aconsejan, recomiendan, ordenan, exigen a los países africanos del norte, en este caso Mauritania, a que procedan como no habían hecho hasta ahora, es decir, detener a gente por el hecho de querer viajar, ¿no? Por el hecho de querer migrar. Y aquí están en una comisaría, en Nouadhibou, detenidos para luego ser subidos a estas guaguas, a estos autobuses y enviados a la frontera, ¿no? Enviados de nuevo a su país, ¿no? Los pibes no entendían nada, decían, bueno, pero realmente ¿de qué se me acusa, ¿no? De estar en la playa esperando una barca, ¿no? Realmente ellos no, en su idea no cabía, ¿no? Esto que estaba empezando a pasar, ¿no? Y esto es una zona que se llama, ellos le llaman Kandahar. Es un no man's land, una tierra de nadie, situada entre Mauritania y el sur del Sáhara, ¿no? Allí hay un tramo de aproximadamente 15 kilómetros que es tierra de nadie entre dos fronteras, entre la policía marroquí que está al norte y la policía mauritana, la gendarmería mauritana que está al sur. Ahí es donde eran expulsados los jóvenes cuando eran detenidos en aguas marroquíes o en aguas saharauis. Los pillaban en el mar y los soltaban ahí. ¿Qué pasaba con ellos? Que iban caminando hasta la frontera, hasta el puesto fronterizo mauritano, y cuando llegaban allí el policía les decía, bueno, pero ustedes no son mauritanos, ustedes a qué vienen aquí, ustedes no pueden entrar en Mauritania, no tienen papeles para entrar. Con lo cual retornaban otra vez al puesto fronterizo marroquí y les decían, pero si los acabamos de expulsar aquí, váyanse. Y en esa especie de macabro juego de ping-pong estaban 3-4 días. Cuando yo llego a este grupo, habían muerto 3, ya, habían fallecido 3 de hambre, de sed, ahí en medio, en esta zona inhóspita, ¿no? Cruza una carretera de tierra por la que pasan algunos camiones, pero los camiones ni se paran. Pero sigo bajando, ¿no? No contento con conocer lo que estaba pasando en Mauritania, en el Sáhara, en Marruecos, y me voy hasta Mali. Esto es un pueblo de Mali que se llama Kurukere, que está en la región de Kai, y me interesaba ir ahí porque de ahí, de esa región, procedían muchos de los jóvenes, sobre todo menores de edad, que estaban llegando a Canarias en aquellos años 2006-2007. Solo en el 2006 llegaron 32.000 chicos a Canarias, en estos cayucos, y empiezo a viajar a los pueblos, ¿no? Y bueno,